En esta unidad 3 vamos a hablar de regulación genética y comencemos entonces con recordar que las células de un organismo multicelular contienen todas el mismo ADN. Sin embargo, las proteínas que son expresadas en cada tipo celular son diferentes. Este proceso ocurre durante el proceso de diferenciación. Entonces, las células, si bien tienen todas el mismo DNA, no todas expresan las mismas proteínas. Todos los procesos de diferenciación y desarrollo se tienen gracias a la regulación de la expresión genética, y hay genes que no son regulados, ya que ellos se expresan constitutivamente y ellos representan aquellos genes que necesitamos que funcionen en todas las células, genes esenciales como aquellos de la respiración celular, etc. En procariotas, las células también regulan su expresión genética. Ellas tienen unos sensores para regular todo su medio ambiente y de acuerdo a lo que ellas sensan, van entonces a permitir la expresión de unos u otros genes. La regulación de la expresión genética representa en las bacterias un ahorro de energía en la síntesis de enzimas que no requiere el organismo en ese momento dado. Los receptores de membrana entonces captan toda la información y permiten la expresión de ciertos genes y no de otros. Este es el ejemplo del operón LAC, que es el que vamos a pasar a explicar. Sin embargo, debemos recordar, previo a pasar a la explicación del operón LAC, de la estructura del gen y su transcripción. Del dogma central de la biología, explicamos al principio de este trimestre lo que era la transcripción, que era el proceso mediante el cual una molécula de RNA se sintetiza a partir de un gen. En ese proceso se sintetiza una molécula de RNA mensajero que entonces ella va a ir o en el caso de procariotas ocurre simultáneamente, tan pronto se sintetiza la molécula de RNA mensajero, se puede ir traduciendo. Entonces, ¿cómo definimos un gen? Como la secuencia orientada de ADN que permite entonces ser usada para la síntesis de ARN, que pudiera o no ser utilizado para la síntesis de una proteína. Y los genes cuentan con secuencias promotoras o reguladoras, una región codificante y las secuencias terminadoras. En el proceso de transcripción, la iniciación tiene lugar por el reconocimiento del promotor por proteínas que permiten y regulan la expresión de los genes. Estas proteínas se llaman factores de transcripción. Aquí vemos cómo en procariota la síntesis del RNA mensajero ocurre simultáneamente con la síntesis de proteínas. Aquí vemos entonces que en la región promotora de un gen tenemos secuencias específicas. En el caso de procariotas, la secuencia -10 y -35. Ajá. Antes de empezar a explicar cómo es la regulación de la expresión del operón LAC, vamos a clarificar sobre algunos conceptos. Fíjense, aquí tenemos un gen, que es un gen sencillo, donde está la región promotora y la región que codifica para el mensajero. Entonces, un regulador puede entonces interactuar con la región promotora y permitir la expresión de un gen que va a sintetizar proteínas. En el caso de un operón, fíjense cuál es la diferencia. Tenemos una sola región reguladora controlando o promotora, controlando la expresión de varios genes. Se sintetiza un RNA policistrónico que va a permitir la expresión de varias proteínas, pero esas proteínas están todas reguladas por un mismo promotor. Y luego tenemos lo que es un regulón, que es un regulador que es capaz de interactuar con diferentes secuencias promotoras y operadoras de diferentes genes, que pueden ser genes sencillos, pueden ser varios genes dentro de, o sea, que pueden ser operones.
Entonces tenemos lo que es la expresión de un gen sencillo, que tiene su promotor, tenemos lo que son los operones, que entonces es una región reguladora que regula la expresión de varios genes, y un regulón, que es una proteína reguladora que interactúa con varios promotores para regular diferentes genes localizados en diferentes sitios del genoma. Entonces, este es el modelo del operón LAC, donde tenemos, fíjense, la región promotora que tiene su operadora y tiene un gen regulador que es el que va entonces a generar una proteína que va a modular la expresión. Entonces, un operón, un conjunto de genes que están controlados por un único promotor, tiene una regulación coordinada, se transcribe como un único mensajero policistrónico y hay traducción de cada gen de forma independiente. Aquí tenemos los promotores de E. coli, donde están las secuencias -10 y -35 que yo les hablaba. En este caso, fíjense que estos son los promotores fuertes de E. coli para varios genes y vemos unas secuencias consenso en estas regiones. La expresión genética puede ser controlada en E. coli a diferentes niveles. Una es a través de los factores sigma. Ese factor sigma va entonces a interactuar con el promotor y es el primer nivel de regulación. Existen diferentes factores sigma de la RNA polimerasa dependiendo de los diferentes genes. También puede ser regulada la expresión genética a través de la síntesis de un represor o a través de la síntesis de un activador. Ese activador va a incrementar el inicio de la transcripción, el represor va entonces a bloquear el inicio de la transcripción. Entonces aquí vemos el represor actuando sobre el operador, el activador interactuando con la secuencia del activador que está presente en el promotor. Adicionalmente, hay otros niveles de control de la regulación de la expresión, como es el control del inicio de la traducción, la atenuación, que lo vamos a ver en el operón triptófano, el control de la estabilidad del transcripto o del mensajero. Si un mensajero se degrada más rápidamente, entonces tiene menor cantidad de proteínas, una forma de regular la expresión. También tenemos la metilación del ADN y el grado de superenrollamiento del ADN, que va a todos ser diferentes mecanismos de control de la expresión de un gen. Vamos a ver los varios ejemplos, ¿verdad? Pero básicamente tenemos aquí que un gen puede ser controlado negativamente o positivamente. Y tenemos aquellos genes que son inducibles, es decir, que el gen está reprimido y luego se induce, reprimido y se induce. Si ese gen que se induce, su expresión, está regulado por un control negativo, entonces vamos a tener un represor que se pega a la región operadora y no permite la expresión, sino cuando aparece un inductor que entonces desactiva el represor. En este caso, con el control positivo, es que tenemos un activador, ¿verdad? Inactivo, que cuando llega el inductor, activa ese activador que se pega aquí y activa induce la expresión. En el caso de los represores, de la represión de un gen, visualizamos cómo un gen siempre está inducido y se induce la represión. En ambos casos, acá abajo, ocurre lo mismo. Un gen está inducido y se reprime la expresión. En el caso del lado izquierdo, donde tenemos la presencia de un represor, el represor está inactivo y con la presencia del correpresor, entonces es que se activa el represor y un gen que está inducido se reprime. Luego, en el caso de la mano derecha inferior, tenemos un activador que se puede pegar y
Solo cuando se une el correpresor es que el activador se inactiva y se reprime el gen. Veamos entonces el caso del operón lactosa. Esta es la lactosa, que está formada por una galactosa y una glucosa, y que, bueno, como está ciclada, se le llama galactopiranosil 1,4-alfa de glucopiranosa. Aquí tenemos los investigadores que lograron el premio Nobel, ganaron el premio Nobel por descifrar cómo funcionaba el operón lactosa. Y básicamente, fíjense que cuando hay lactosa en el medio, aquí hay un receptor que introduce la lactosa dentro de la célula. La lactosa es atacada por una enzima que se llama beta-galactosidasa, transformando la lactosa en galactosa y glucosa, o lo transforma en alolactosa y posteriormente lo transforma en galactosa o glucosa. Entonces, tenemos entonces este sistema donde tenemos la beta-galactosidasa, la permeasa, que es el receptor que introduce el sustrato dentro de la célula, y también entonces en el operón LAC tenemos una acetilasa. Entonces aquí les puse todos los componentes. Aquí tenemos el sitio CRP, tenemos el sitio del represor, tenemos entonces toda esta región promotora, tenemos el gen de la beta-galactosidasa, la permeasa y la acetilasa, y aquí están entonces las funciones de cada uno de esos genes, por si acaso no lo recuerdan. Vemos que cuando se induce con lactosa el operón, los niveles de RNA del operón LAC se elevan, y si se elimina el inductor, los niveles de RNA disminuyen. Si vemos el gráfico de abajo, lo que vemos es que una vez que se induce la actividad beta-galactosidasa, pues se mantiene por un tiempo la actividad de esa enzima. Entonces veamos aquí, tenemos entonces LAC-Z, LAC-Y y LAC-A, que son la beta-galactosidasa, la permeasa y la transacetilasa. Tenemos aquí LAC-I, que es capaz de sintetizar el represor, y tenemos esta región promotora. El represor es un monómero que forma un tetrámero, y ese tetrámero es capaz de reconocer aquí en la región operadora esta secuencia en esta región promotora, inhibiendo que la RNA polimerasa transcriba este operón. Cuando el inductor aparece, el inductor es la lactosa o la alolactosa, se pega al represor, y al pegarse al represor queda libre el promotor, la cual permite la transcripción del gen. Veamos entonces, el represor es un tetrámero que se pega al operador e inhibe la transcripción. El operón está reprimido, lo que quiere decir que no hacen falta las proteínas para metabolizar lactosa. Cuando aparece, estamos hablando de esta fracción del gráfico, pero cuando aparece el inductor, que es la lactosa, se une al represor, cambia su conformación e impide que se pegue al operador. El operón está inducido, lo que quiere decir que hacen falta las proteínas para metabolizar lactosa. Es decir, aparece el inductor, se pega al represor, el represor está inactivo y se induce el operón. Entonces, el operón lactosa se trata de un control negativo de un operón que se induce. Aquí tenemos el mismo ejemplo. Aquí tenemos entonces el operón lactosa, el represor activo que se pega aquí. Cuando aparece la lactosa se pega al represor, el represor sale y se empiezan a sintetizar entonces ese RNA policistrónico que va a producir la traducción de las tres proteínas, la beta-galactosidasa, la permeasa y la transacetilasa. La beta-galactosidasa permite la degradación de ese disacárido para el uso de la glucosa,
y la galactosa como fuente de energía. La permeasa es el receptor de membrana que va a seguir trayendo moléculas de lactosa, y la transacetilasa es otra proteína, otra enzima que detoxifica la célula de compuestos que también son transportados por esa permeasa. Entonces, pero el operón LAC también está regulado positivamente por otro regulador que es el CRP-CAP. Entonces, cuando los niveles de glucosa son altos, estos niveles de glucosa elevados inactivan una adenilato ciclasa que hace que el ATP no pueda formar el AMP cíclico. Si la glucosa es baja, no hay inactivación de la enzima adenilato ciclasa y el ATP puede transformarse en el AMP cíclico. Entonces veamos, cuando hay AMP cíclico, es decir, cuando la glucosa es baja, quiere decir que se ha usado la glucosa, este AMP cíclico se sintetiza, se une al CAP, y este complejo de AMP cíclico CAP puede unirse al promotor activando la transcripción de este gen. Entonces, veamos los 3 ejemplos. Cuando hay glucosa en el medio y no hay lactosa, entonces como la glucosa es alta, el AMP cíclico es bajo, no hay lactosa, entonces no hay producción de RNA mensajero, está todo el tiempo apagado porque el represor está pegado al operador o a la región promotora. Aquí la represión es máxima. Luego, si hay glucosa y lactosa en el medio, pues nuevamente, como hay glucosa, el AMP cíclico es bajo. Pero en este caso, la diferencia es que la lactosa está presente. La lactosa se va a unir al represor y parte de ese represor va a dejar de vez en cuando libre ese promotor y se va a producir un poquito de RNA mensajero, muy poco RNA mensajero. Cuando la glucosa se acaba y la lactosa está en el medio, entonces no hay glucosa presente, el AMP cíclico aumenta de concentración y entonces ocurre la unión del AMP cíclico al CRP. El CRP se une al promotor activándolo y el represor se une al inductor y libera el promotor para que se active el operón y se sinteticen abundantes RNA mensajeros. Aquí la inducción del gen es máxima. Y con esto terminamos entonces el operón lactosa.